Un cordial saludo, espero que estén muy bien. En la clase de hoy de pensamiento crítico vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los cuatro poderes, y para eso vamos a comparar diferentes fuentes, distintos ejemplos. Vamos a hablar particularmente del caso colombiano, cómo ha sido ese tema de los cuatro poderes. La primera pregunta que quiero que nos hagamos es si realmente existe un orden entre los cuatro poderes, porque se ha dicho que los medios masivos de comunicación son el cuarto poder, y una de las tesis que quiero sostener es cómo realmente lo que llamamos el cuarto poder en muchos casos termina siendo el primer poder. Tenemos el ejemplo de Barack Obama, de Donald Trump en los Estados Unidos, en donde hemos notado que tuvieron mucha fuerza en las redes sociales, que hacen parte del supuesto cuarto poder. Entonces, en ese tipo de ejemplos podemos notar que las redes son muy importantes. Listo, dale. Dale, de una. Bueno, entonces, volviendo al tema del cuarto poder, definitivamente el Facebook, también está el tema de las redes sociales televisivas, porque vemos que RCN, que Caracol, terminan siendo los medios más poderosos en Colombia al lado de la revista Semana, porque no solamente tienen un aparato televisivo masivo, sino que también tienen prensa. Y en el marco de esa prensa podemos notar que hay una gran manipulación de los datos, una manipulación totalmente de los imaginarios. Y acá quiero que pensemos en algo muy importante, y es el tema de las noticias falsas, el tema de los memes y la rapidez de la información. Profe, Sí. pensando en eso, pregunta, ¿en ese cuarto poder son solo los digitales o todos los medios de comunicación? Todos. Todos, televisión, radio, impreso. De hecho, cuando se creó el concepto de cuarto poder, ni siquiera ahí estaba el tema de las redes sociales y lo digital. Cuando se crea el concepto de cuarto poder, que es en el siglo XX, Radio y televisión. exacto, y cine. Entonces se pensaba era en esas herramientas. Hay una película muy bonita de Woody Allen que se llama Días de Radio, que pronto algún día, si nos da tiempo, la veremos. En Días de Radio se muestra cómo cambia la sociedad en ese marco de Guerra Fría, la radio, y también en ese marco de fin de la Segunda Guerra Mundial. Y podríamos decir que la radio era el Facebook de la época, porque la sociedad conservadora veía con muy malos ojos la radio, porque decían que era el medio de perversión de los valores, porque a través de la radionovela, por ejemplo, se imponía el tema de un imaginario como la sexualidad, que luego sería la revolución hippie, muy importante en ese proceso de transformación social. Profe, y en ese proceso no siempre pasa con cada avance tecnológico que pasa en ese caso. Pues primero fue la radio, después la televisión, después internet,
Sí, es normal porque la sociedad conservadora, más allá de que sea conservadora de lo económico, de lo social, de lo político, siempre trata de imponerse de una manera que sus valores sean los de un pasado que ellos consideran que es mejor. Entonces existe una resistencia a lo nuevo y en esa medida el cine y la radio son coetáneos, que aparecen por una época cercana, aparecen en un contexto de segunda revolución industrial, porque ya la tercera revolución industrial es la robótica, la inteligencia artificial, que es la sociedad que le toca a la Guerra Fría. Y por eso cuando hablamos de la teoría del cuarto poder, si bien es una creación del siglo XX, de todas maneras en el siglo XXI hay que resemantizar eso, hay que volver a darle significado, porque estamos ante un poder que tiene una rapidez impresionante, porque hay un bombardeo de información y en algún momento se dijo, quien tiene la información tiene el poder, y luego se dijo, quien tiene el conocimiento tiene el poder, pero en este momento ya ni siquiera es tanto quien tiene la información o el conocimiento, sino quien tiene el impacto mediático para tener poder. Si en este momento una persona tiene un canal de YouTube con 1 millón de suscriptores, con, por ejemplo, una serie de visualizaciones diarias, supongamos que esta persona tiene videos que todos pasan de 100.000 vistas o visualizaciones y tiene un promedio de retención de audiencia, así sea del 10%, o sea que si hace un video de 1 hora que por lo menos la gente lo vea en promedio 10 minutos, esa persona ya tiene un poder equivalente a lo que en épocas pasadas tenían Caracol y RCN. Estoy hablando de hace unos 24 años, cuando empiezan a dominar la televisión colombiana con su aparición, porque Caracol y RCN arrasan. Y llega un momento en que si Caracol o RCN dicen algo, entonces ese algo es una verdad. Y ellos pueden falsificar noticias y las millones de personas que los ven siguen creyendo que esas noticias son verdaderas. Y se han visto casos con RCN, Caracol, El Tiempo, la revista Semana, que dicen noticias falsas y que millones de personas las creen como verdaderas. Y por eso la primera tesis que quiero que nos pensemos hoy es ¿cuál cuarto poder? O sea, realmente es el primer poder en este momento. Porque claro, un presidente tiene poder, el Congreso tiene poder, las Cortes tienen poder, la Fiscalía tiene poder. Pero la pregunta es, ¿quién tiene más poder sobre las masas? Y a veces estos medios masivos de comunicación, que terminan siendo desinformativos, tienen más poder sobre la masa. Por eso en esta unidad vamos a analizar bastantes medios, bastantes ejemplos, para que ustedes miren hasta dónde se puede manipular la verdad, los hechos y los argumentos. Y acá también quiero hablar de cómo es muy diferente el gobierno al régimen, porque el gobierno en Colombia cada 4 años cambia.
o cuando hay reelección cada 8 años. En los últimos tiempos, los gobiernos más largos han sido los de Álvaro Uribe y los de Juan Manuel Santos, pero antes de ellos no había reelección. Es Uribe el que cambia la constitución para reelegirse, no había reelección. Entonces, estamos hablando que el último presidente que duró más de 4 años en el cargo fue el general Rafael Reyes, que Reyes duró de 1904 a 1909, duró 5 años, debió durar un año más, pero el tipo se volvió un dictador, cerró el Congreso, tuvo problemas y terminó renunciando en 1909. Ramón González lo reemplazó y luego llegó Carlos R. Restrepo. Y cuando llega Carlos R. Restrepo, en ese 1910 se inaugura una carta constitucional en donde podemos notar que Rafael Reyes logra imponer el tema de la pena de muerte, pero en la reforma constitucional de 1910 la pena de muerte se logra abolir y también se logra abolir la presidencia de 6 años, que estaba impuesta desde 1886, y antes del 86 eran presidencias de 2 años. Entonces, desde que se dan estas presidencias de 4 años, solamente Uribe y Santos aprovecha el mismo aporte de Uribe, primero se le monta con votos y luego se le reelige con el mismo cambio que hizo Uribe para reelegirse él. Entonces, tuvimos regímenes aparentemente muy presidencialistas, pero ahora notamos que estos regímenes han dejado una fiscalía. Estoy hablando de la fiscalía de Barbosa, que la dejó el gobierno de Iván Duque Márquez. Y esa fiscalía de Barbosa definitivamente sigue teniendo tinte uribista y fue montada por el gobierno uribista de Iván Duque Márquez. Los medios tradicionales siguen siendo contrarios al gobierno de Gustavo Petro: Semana, RCN, El Tiempo, Caracol, Blue Radio. Pero es porque estos medios son propiedad de los más ricos de Colombia, que entre otras cosas no les conviene las reformas de Petro, no les conviene ni la reforma agraria, ni la reforma laboral, ni la reforma a la salud, ni la reforma pensional, ni la reforma educativa, porque ellos son los dueños de la CPS, son los dueños de los fondos privados de pensiones y son dueños de grandes empresas. Entonces no les conviene ni la reforma laboral, ni la reforma pensional, ni la reforma a la salud. Y como no les conviene, pues utilizan los medios que tienen a su disposición, que tienen millones de seguidores, para que se desacredite el intento de cambio que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Entonces acá es en donde entra otra vez nuestra pregunta: si son el cuarto o el primer poder, o si se disputan el puesto con el primer poder. Y otra cosa, un presidente en Colombia sin Congreso es como un hombre sin pene. O sea, el hombre sin pene puede funcionar para ciertas cosas, pero para otras no. Igual pasa con un presidente sin Congreso. Miren lo que pasó en Perú: un presidente sin Congreso, sin experiencia para manejar un Congreso. El Congreso prácticamente le da un golpe de Estado y este señor termina como un bandido. Es como si se hubiera metido un autogol, un autogolpe, simplemente porque se puso a competir de tú a tú con el Congreso y el Congreso le ganó el pulso. Gustavo Petro sabe que él no puede competir de tú a tú con el Congreso, porque
definitivamente el Congreso es algo que tiene también un gran poder en Colombia. Un presidente sin Congreso es un potencial dictador, como pasó en Perú y como ha pasado en varios países, porque al no tener quien le apruebe los proyectos de ley para hacer las reformas, le toca gobernar por decreto. Y hay decretos que nadie protesta. Por ejemplo, en marzo del 2020, cuando llegó la pandemia COVID-19, cualquier gobierno de cualquier país sacaba un decreto y decía obligatorio el uso del tapabocas, la distancia social. O sea, aparte de los antivacunas y de los que inventan teorías conspirativas contra la OMS y demás, casi todo el mundo estuvo de acuerdo con el uso de tapabocas. Entonces, ¿quién iba a decir que Iván Duque era un dictador por imponer un decreto en donde hubiesen unas medidas sanitarias? Entonces, una cosa es que el presidente imponga un decreto ante un fenómeno que Vox Populi es apoyado, que las mayorías lo apoyan, a un presidente que no tenga Congreso y que le toque imponer, por ejemplo, un proceso como la paz total vía decreto. Eso sería una especie de dictadura. Entonces sería buscar la paz con diferentes grupos armados al margen de la ley, pero con comportamientos dictatoriales. Por eso Gustavo Petro ha hecho la salomónica. Ha tratado de concertar con el concepto del pacto histórico unas posibilidades para que sectores tradicionales del Congreso le aprueben las reformas. Y esto es un arma de doble filo, porque claro, se pueden aprobar ciertas reformas, empezando porque ya se aprobó la reforma tributaria por 20 billones, pero es un arma de doble filo porque en el Congreso hay gente que ha hecho parte de anteriores procesos presidenciales que han sido muy cuestionados. Hay gente que viene del uribismo, hay gente que viene del santismo, hay gente que viene de los dos, como Roy, como Benedetti. Es gente que es camaleónica en su comportamiento, porque siempre se han vendido al mejor postor. Y esto se vuelve un arma de doble filo porque Petro los necesita para las reformas, pero a la vez, como los necesita, la oposición a Petro aprovecha para decir que Petro es lo mismo porque está haciendo las reformas con los mismos que trabajaron con otros gobiernos. Entonces ahí viene el debate interesante que se lleva al cuarto poder, porque es en el cuarto poder en donde gran parte del pueblo colombiano se informa, sea en la revista Semana, en Caracol, en RCN, en El Tiempo, en El Colombiano, o sea con influencers, que así sean influencers que están a favor o en contra del gobierno, también hacen parte de ese cuarto poder. Y hay influencers que también tienen millones de seguidores y que mueven millones de personas, tanto a favor como en contra. Y ahí es en donde entra la pugna por las noticias, por los hechos y por los impactos de las reformas. Por eso, siempre que hablemos del cuarto poder, vamos a dudar de que sea el cuarto poder. En algunos casos vamos a ver que es el primer poder. Y también vamos a hablar de cómo se relacionan no solamente los tres poderes entre sí, sino también cómo el cuarto poder juega en esa pugna con los otros tres poderes. Y acá es importante apegarnos a todas las referencias que tenemos, a todas las fuentes que tenemos, porque así es como realmente se construye el pensamiento crítico.
no se construye con rabia, ni con fanatismo, ni con odio, ni con sesgos, se construye mirando de manera calmada todo lo que dicen los medios respecto a una opinión, respecto a un hecho o a una ley. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a coger, por ejemplo, un hecho y lo vamos a aplicar desde diferentes medios, o sea, cómo diferentes medios de comunicación, entre los que también están los influencers, se pueden leer los hechos de manera muy diferente. Y allí vamos a notar los intereses, las falacias, los estereotipos, los errores. Y eso es muy sano para una aparente democracia, porque la libertad de prensa es uno de los principios que no se puede violar en ninguna democracia. ¿Usted cómo se da cuenta que está en una dictadura? El primer síntoma es cuando el presidente se monta por la fuerza, como pasó con Rojas Pinilla, como pasó con Simón Bolívar, que él se montó por la fuerza al derrotar a los españoles. Eso es un síntoma. Pero usted también se puede montar con votos y montar una dictadura, como pasó con Laureano Gómez Castro, con Miguel Abadía Méndez, con Guillermo León Valencia, con Rafael Núñez y con Álvaro Uribe Vélez. O sea, con ellos ha pasado algo muy similar, que se montaron con votos, pero tuvieron prácticas dictatoriales. Por ejemplo, perseguir la oposición a través de las chuzadas del DAS, que fue lo que hizo Uribe. O por ejemplo, los falsos positivos, terrorismo de Estado. O por ejemplo, que haya una gran cantidad de periodistas exiliados, que también pasó en el gobierno de Uribe. Por ejemplo, que hayan vínculos entre familiares y narcotraficantes, o entre presidentes y narcotraficantes. En Colombia ha pasado, no solamente con Uribe, también pasó con Ernesto Samper Pizano, pasó también con Iván Duque, con este tema del Ñeñe Hernández, la ñeñe política. Entonces, todo eso son síntomas que van sumando para no decir, esto es una democracia porque se subió con votos, pero gobernó como un dictador. O también hubo sospecha de fraude electoral, que así es como critican el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La oposición en Venezuela dice que el tipo es fraudulento. Es otra forma también de mostrar un síntoma de que hay dictadura. La perpetuidad en el poder. 8 años es poco, pero a la vez es mucho. La yidis política. La yidis política es el delito que se cometió para que Uribe fuera reelegido. Un soborno por el cual pagó Yidis, pagó Teodolindo y pagó Sabas Pretel. Uribe no pagó. Que el DAS se haya llenado de paramilitares con las chuzadas del DAS. Eso es algo que viene antes de Uribe también. Sí. El Yidis política fue que para poder aprobar la reelección de Uribe en el 2006 se necesitaba el voto de unos parlamentarios. Entonces, Sabas Pretel sobornó a 2 parlamentarios, a Teodolindo y a Yidis Medina, y de ahí viene la Yidis política. Eso fue dentro del Congreso como tal. Exacto, fue un soborno que literalmente fue el que compró la reelección de Uribe en el 2006. Entonces, Uribe no solamente cambió la constitución para reelegirse, sino que se reeligió a través de un soborno. Y ese escándalo se conoció como la Yidis política. ¿Pero fue en el Congreso o fue ante la Corte? El soborno fue, o sea, la Corte aprobó la reelección, si vía legislativa también se aprobaba. Entonces, o sea, para poder que Uribe se reeligiera,
hubo que hacer un cambio, que la Corte lo aprobó, un cambio a la Constitución, pero también había que contar con la participación del voto de unos parlamentarios. Y esos parlamentarios fueron los que fueron sobornados. Y eso se llama la gis política. Entonces Uribe se religió con trampa. Y esas son las cosas que muestran síntomas de una dictadura. Porque la dictadura es como una pandemia. Es una pandemia porque está regada por todo el mundo. Es una enfermedad politiquera que está regada por todo el mundo. Y toda pandemia puede ser un virus también. Y los virus se detectan con síntomas. Y los síntomas son los que vemos en cada comportamiento de un mandatario. Por eso, en la clase de hoy, vamos a hacer una comparación sistemática, rigurosa, entre los 4 poderes. Vamos a mostrar cómo, particularmente en Colombia, los 4 poderes han estado entremezclados, ha habido corrupción entre los 4 poderes, ha habido conflicto de intereses, ha habido mafia, y lo más importante, que lo que llamamos el 4º poder, en muchos casos puede ser el primero o el segundo poder, porque en una sociedad tan tecnológica y tan mediática, tener medios de comunicación es un plus muy importante.